Tenemos pues dos columnas, ¿no es cierto?, arriba, ¿no?, en lo que llamamos los poderes supremos de India. En una, a la izquierda podríamos decir, hemos visto que está el rey, que delega en este poder experto, ¿ya?, en este poder colegiado, que tiene mucho que ver con un esquema polisinodal, ¿no? A la derecha podríamos decir que el otro poder supremo es para las Indias el Consejo de su nombre, ¿no?, Consejo de Indias, como se le denomina. Ahora es un poder polivalente, ¿eh? Podríamos decir que incluso multipropósito, ¿ah?, en cuanto a que es el poder ejecutivo, ¿no?, para América. He dicho ya que el rey le concedió en 1528 la facultad de despachar, ¿no?, sin consulta, ¿ah?, al monarca mismo. Por lo tanto, eso es una prueba de la confianza que el rey tiene en esta representación, ¿ah?, que es una extensión de sí mismo casi. ¿Qué funciones y facultades tiene, ¿no es cierto?, este Consejo de las Indias, ¿no? De partida, ¿no es cierto?, es el poder ejecutivo para la América hispánica. ¿Qué significa esto? Que nombra los altos cargos, ya los somete a residencia, el famoso juicio de residencia que se le hacía a través de la Real Audiencia, Tribunal Americano, a las autoridades, especialmente las superiores, ¿no es cierto? Estamos hablando de virreyes y gobernadores. Había otras autoridades que también eran sujetos de residencia, pero ustedes ven que nadie se salvaba, ¿no?, de los cargos asignados por el Consejo de India, ¿no? Es una fiscalización muy interesante justamente para que la sociedad, ¿no?, que se pudiera sentir avasallada, maltratada, eh, o que tenía algo que denunciar con respecto a una autoridad específica, por ejemplo, casos de corrupción, ¿no?, pudiera hacerlo mediante este expediente que se abría al terminar el periodo, por ejemplo, en Chile, de un gobernador, ¿ya?, pudiera estampar su denuncia y era investigado el funcionario saliente. Ahora, si se le encontraba culpable, eso podía significar el fin de su carrera o una mácula que le impidiera aspirar a altos cargos dentro del sistema administrativo hispano, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, dirige la política global, ¿eh?, para las Américas, donde hay soberanía española, ¿no? Por lo tanto, es el gobierno americano, ¿no? De allí que lo hayamos calificado de el poder ejecutivo. Pero junto con ser el poder ejecutivo, ¿ya?, es también, ¿no es cierto?, el poder legislativo. Hace la ley para América, la diseña. Por eso vamos a ver que en un momento dado, ¿no es cierto?, esta legislación, y que es muy importante, ¿eh?, la legislación americana, de origen español, está especialmente confeccionada para los territorios indianos, ¿eh? No se rige por la ley española, incluso los indígenas tienen un derecho especial. Todo eso lo formula el Consejo de Indias, que aparte de ser poder ejecutivo, ¿eh?, con estas funciones, asume la de poder legislativo, es la que legisla, es el gran legislador, ya, de los siglos XVI y XVII, incluso del XVIII. Pero como si esto no bastare, ¿ya?, también es el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Es prácticamente la Corte Suprema para las Indias, por una parte, y para la Casa de Contratación, por otra. Para las Indias, ¿por qué? Porque en las Indias, ¿no es cierto?, hay un primer nivel, que son los tribunales ordinarios, en lo civil y lo criminal. Y hay un segundo nivel más alto, que son las reales audiencias, que equivalen a nuestras actuales cortes de apelaciones. Ahora,
un hispano, un criollo de India, podía apelar de un fallo de la Real Audiencia, por cierto valor que fijaba la ley en dinero, o sea, tenían que ser cosas de bastante entidad, para poder pasar a lo que se llamaba la instancia de segunda suplicación. Segunda suplicación quiere decir, ¿no es cierto?, una apelación directa frente al Consejo de India. Eso podría tardar años, pero el Consejo de India en eso se lo tomaba en serio, y despachaba con la mayor seriedad posible. Finalmente, podía, por lo tanto, mantener a firme un fallo de las reales audiencias americanas o podía modificarlo, ¿no? Así que ustedes ven que opera con una soberanía en lo judicial del más alto nivel, ¿no? Lo mismo pasaba con la Casa de Contratación. Recuerden que la Casa de Contratación es un ente que crea la corona en 1503 para regular todo el comercio, ¿ya?, con sus colonias americanas, ¿no? Lo radica en Sevilla, envía anualmente flotas y galeones al Caribe y de ahí se redistribuye, ¿ya?, la mercancía y los bienes por toda la América hispana. Pero como es un ente comercial y siempre el comercio genera litigio, genera disputa, genera estos conflictos a veces graves entre comerciantes u organizaciones dedicadas al mercadeo. El tal tema de las flotas también, que genera una cantidad de dolores de cabeza que ustedes no se imaginan. Por lo tanto, la ley española le confirió a la Casa de Contratación facultades también judiciales, es decir, la Casa podía resolver en lo contencioso en materia comercial, ¿no?, cuando había dos partes enfrentadas. Pero la parte que se consideraba perjudicada podía apelar precisamente al Consejo de India, que mantenía el fallo emitido por la Casa de Contratación o lo anulaba, lo observaba. Por lo tanto, actuaba el Consejo de Indias como Corte Suprema no solamente para los asuntos indianos, sino que también para los asuntos metropolitanos que tuvieran que ver con la Casa de Contratación. Y finalmente podríamos señalar, bueno, en realidad podríamos estar una tarde entera hablando del asunto. La cantidad de ramas y facultades que tenía el Consejo de Indias era inmensa, pero señalo otras dos. Una es ser superintendencia de finanzas. Es equivalente a lo que hoy día es la Contraloría, por ejemplo, en Chile, la Contraloría General de la República. Y vigilaba, ¿no es cierto?, la regularidad de la inversión pública, del uso de los dineros fiscales. De manera que ese era un añadido que tenía, pero que le amplificaba estos poderes que había recibido del monarca y que estaban legislados en la ley, ¿ya? Y el otro era precisamente que la política de defensa de la corona estaba radicado, para América estaba radicado también en el Consejo de India. De hecho, ahí dentro de este consejo había una junta de guerra, como se le llama, ¿no?, para ver todas las materias militares, de orden bélico, ligada a las Fuerzas Armadas Americanas, ligada a la flota, que implicaba protegerla mediante la Armada de Guerra española, en fin, el cuanto hay que significa estas estructuras de defensa, no en España, sino que en América, ¿ya? Y así, una infinidad de poderes y facultades que hablan de la magnitud que tiene esta corporación, ¿no es cierto?, que a su vez, al tener una cantidad de ramas, cumple muy bien este carácter
polisinodal del que hemos hablado. Es decir, el propio Consejo de India tiene múltiples salas donde operan múltiples consejos, a veces simultáneamente, en la semana. ¿Ya? Es el organismo polisinodal por excelencia, junto con el Consejo Real, que es el Consejo de Castilla, ¿no es cierto? ¿Ya? Que asume también este mismo carácter.